paz. Eres paz y esperanza cuando hay tormenta. Y tu luz siempre brilla en mi oscuridad. Hola, ¿qué tal? Yo soy el pastor Víctor Segura. Estamos en este podcast y hoy quiero hablarte acerca de el poder de Dios en lo insignificante. Para el hombre, el poder se define como la capacidad de hacer que otros hagan lo que él desea, y para lograrlo debe de ser más grande, más rico, más fuerte o más persuasivo. La idea es que la concentración de estas capacidades en una misma persona la conviertan ante los ojos de los demás como una persona poderosa. Esta lógica es la que ha privado a la mayoría de personas, orientando las relaciones entre iguales o relaciones de poder, provocando que los hombres busquen atributos que aumenten el poder de ellos. Ese fue el caso de Simón el Mago, en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 19, quien no comprendía que el poder de Dios es prerrogativa de Dios y generalmente se manifiesta en lo más significante. Para perfeccionarse, según dice la Biblia, en nuestras debilidades, segunda carta de Corintios 12:9. Somos insignificantes delante de Dios. Este resulta ser el requisito indispensable para ser beneficiarios del poder de Dios, primera carta de Corintios 1:24, porque es necesario que se manifieste en cada uno de nosotros el reconocimiento de nuestras debilidades y dependencia para con el Señor, lo cual nos contrapone al caso del hombre del ejemplo inicial, dado que un verdadero cristiano ya no busca ser mayor que otros, sino menor que los demás, como el mismo Señor Jesús lo hizo y Jesús lo enseñó. Ahora, la Biblia dice en Lucas 22:26, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores, pero no es así con ustedes. Antes, el mayor entre ustedes hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. El poder de Dios en lo insignificante. Recordemos que el Señor Jesús, siendo Dios mismo, encarnó en una virgen y nació en Belén, un lugar insignificante llamada Pequeña, por el profeta Miqueas 5:2. En un lugar insignificante, un pesebre, Lucas 2:16, siendo entonces que el misterio de la encarnación es poder de Dios. El día en que nace el Señor en nuestros corazones, el poder de Dios se ha manifestado en cada uno de nosotros, los creyentes. También la actitud de Job, en Job 44, cuando pretendía responder a las preguntas del Señor y optó mejor por declararse insignificante. Él dijo, ¿qué puedo yo responder? Como dándonos a entender que ante el poder de Dios no hay argumento o razonamiento humano que valga, porque la soberanía de su reino debería de ser suficiente prueba de su poder en nuestras vidas. El apóstol Pablo también nos da un ejemplo cuando se identifica como el más insignificante de los apóstoles, indigno de ser llamado apóstol debido a que fue perseguidor de la iglesia en sus inicios. Eso lo declara en primera carta a los Corintios. Así es que hablar de este tema, de lo insignificante, nos deja ver el primer plano de la condición de arrepentimiento del el apóstol Pablo, pero al mismo tiempo trae la evidencia de la misericordia de Dios y su poder, el cual convirtió a este hombre en un perito y arquitecto de la iglesia. Vemos también a Juan y a Pedro, apóstoles del Señor Jesús, al igual que los demás apóstoles de origen humilde, sin estudios, algunos pescadores de profesión, etcétera. Sin embargo, consta en la Biblia la revelación que el poder de Dios derramó sobre ellos, tanto en la escritura de los evangelios como en diversas cartas, y qué decir de sus encendidos discursos, las sanidades u otros milagros ante los cuales los interrogaban y preguntaban con qué poder o nombre hacían esas cosas, cuando eran hombres sin letra y sin preparación. Sin embargo, vemos a quienes los acusaban, reconocían que eran hombres que habían estado con el Señor Jesús. El propósito de usar a lo insignificante, para que nadie se jacte delante de Dios. Primera carta a los Corintios 1:29. En esta epístola se puede interferir que la sabiduría y entendimiento de los hombres se constituye en un obstáculo para reconocer el gobierno de Dios, dado que se convierte en una fortaleza que hace creer al hombre que es autosuficiente y que no necesita de Dios.
Por esa razón, en el versículo 18 y del mismo capítulo se refiere la palabra de la cruz y la predicación como necedad para los que se pierden, mientras que para nosotros es poder de Dios. Por esa misma razón, el Señor Jesús nos escogió a nosotros de entre los sabios. No escogió a los poderosos, sino a lo necio, a lo vil y lo menospreciado. ¿Para qué? Para avergonzar a lo que se constituye en fortaleza y para anular a lo que es. Primera carta a los Corintios 1, 26, 28. Porque Él llama a lo que no es como si fuera. Porque en nuestra debilidad Él se perfecciona por medio de su poder. El mismo poder de Dios que nos ha revelado cosas que fueron ocultas a los sabios e inteligentes, para que no nos gloriemos de nosotros mismos y sepamos que aunque nuestro inicio haya sido insignificante, nuestro final aumentará sobremanera. Job 8:7. Porque por el momento no se ha manifestado aún lo que debemos de ser. Así dice la Escritura en primera carta de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Así que, amado hermano, amigo que me escuchas, Dios usa lo insignificante ¿para qué? Para glorificar su nombre. Así es que doy gracias a Dios a través de este mensaje puede llegar a tu corazón y así tú puedas reflexionar y caminar bajo el propósito de Dios, aunque pienses que las cosas que están a tu alrededor son insignificantes. Recuerda, lo insignificante Dios lo hace grande en sus propósitos. Yo soy el pastor Víctor Segura y me dio mucho gusto estar contigo en este podcast. Dios te bendiga.